Buenos días, mi nombre es María José Calderón. El día de hoy vamos a estar realizando la evaluación práctica de la unidad 1, en donde vamos a estar desarrollando un ejercicio de rectificador de onda completo trifásico con LS distinto de cero. A continuación procederemos a leer el enunciado, que nos dice que para demostrar que dominamos la parte práctica del parcial, debemos simular en el software de PSIN un rectificador trifásico con LS distinto de cero. Además, debemos determinar los parámetros del circuito tanto en la alimentación como en la carga, que aseguran un tiempo U mayor que el 5% y menor que el 15% del tiempo de un semiciclo. Es decir, nuestro valor deberá de estar entre 0.05 pi menor que U menor que 0.15 pi radianes. Y una vez que tengamos determinados los parámetros, procederemos a simular el circuito para comprobar su funcionamiento a través del software PSIM. Y bueno, a lo largo de la clase hemos ido desarrollando ejercicios de circuitos rectificadores de onda completa monofásicos. Es la primera vez que nos encontramos como tal con un ejercicio de un circuito rectificador de onda completa trifásico. Y a lo largo del video nos iremos dando cuenta en qué se diferencia matemáticamente un monofásico y un trifásico. Pues en primera instancia vamos a elegir un punto frontera en donde vamos a elegir que nuestro tiempo U va a ser menor que 0.15 pi y pues como mencionaba en el enunciado también vamos a definir los valores de alimentación. Como nos mencionaba el enunciado, podemos elegir valores de alimentación arbitrarios, por lo que decidimos elegir el valor más estándar y más estable para este tipo de circuitos, en donde tenemos un valor pico igual a 170 voltios. Además, necesitamos conocer la relación de el voltaje pico igual a raíz de 2 por el voltaje LL, ya que BLL es un valor de interés para nosotros, por lo cual despejamos para el voltaje LL y obtenemos que es igual al voltaje pico entre raíz de 2. Entonces, para obtener nuestro BLL, dividimos los 170 voltios entre raíz de 2 y finalmente obtenemos 120 voltios. Como mencionaba además el enunciado, podemos elegir un valor de corriente arbitrario. Así que vamos a elegir una corriente de carga igual a 750 miliamperios. Hasta el momento no podemos comprobar que los valores que elegimos son correctos, no son correctos, son ideales, no son ideales, sino que esto lo vamos a ir analizando conforme vamos avanzando matemáticamente en el ejercicio y finalmente lo vamos a comprobar en el simulador. Y bueno, como notarán, pues tenemos datos de alimentación, tenemos lo que es la corriente de carga, pero desconocemos la inductancia de nuestro inductor. Por lo que a través de la inecuación del ángulo U vamos a despejar para encontrar nuestro LS. Debemos de recordar que U es el tiempo o el ángulo que se tarda en descargarse y cargarse nuestro inductor. Entonces pasamos por aquí y vemos que planteamos la inecuación que está definida por 1 menos 2 por omega, que es un valor conocido, por la corriente de carga, que también es un valor conocido para nosotros, entre raíz de 2 por nuestro voltaje LL. Y aquí dice que tiene que cumplir que este valor sea menor que el coseno de 0.15 pi. Entonces, realizando los ajustes matemáticos y sustituyendo los términos, podemos ver que finalmente nos queda el despeje, que nuestra inductancia va a ser mayor que 1 menos el coseno de 0.15 pi, todo esto multiplicado por raíz de 2 por 120 entre 2 por 377 por 750 por 10 a la menos 3, obteniendo así que nuestro LS debería de ser mayor que 32.70 milihenrios. Así que por efectos de comodidad trabajaremos con un LS aproximadamente de 33 milihenrios. Bueno, como mencionamos, el valor U es el tiempo o el ángulo que se tarda en cargarse y descargarse el inductor, y pues obviamente en este tiempo o en este ángulo nuestro circuito sufre pérdidas, las cuales llamamos AU.
en donde AU en un circuito rectificador de onda completa trifásico es igual a omega por la inductancia por la corriente de la carga, donde tendríamos que AU es 377 por 33 por 10 a la menos 3 por 750 por 10 a la menos 3 y obtendríamos 9.33075 voltios por radianes. Además, una vez sacado esto, deberíamos de comprobar que se cumple nuestra inecuación. Como les había mencionado anteriormente, se tiene que cumplir que nuestro U es menor que el coseno de 0.15 pi. Entonces planteamos la ecuación que sería 1 menos 2 por omega por la corriente de carga por la inductancia que encontramos entre raíz de 2 por BLL. Y todo esto tiene que ser menor a coseno de 0.15 pi. Sustituimos y obtenemos que nuestro lado izquierdo de la inecuación nos da 0.8903 y esto se cumple ya que es menor a 0.89100. Y pues una vez conociendo las pérdidas que tenemos, podríamos encontrar la caída de voltaje que sufre el circuito, en el cual tenemos que delta V sub D es igual a AU entre pi entre 3. Entonces sustituimos nuestros valores y obtenemos que nuestra caída del voltaje de carga es aproximadamente 8.91020 y a través de este valor podríamos encontrar el voltaje promedio de salida, que es un valor de interés para nosotros, en donde tenemos que el voltaje promedio de salida es igual a V sub DO menos delta V sub D. Entonces sustituimos y obtenemos que nuestro voltaje promedio de salida es de 153.08979. Y llegados a este punto podrían pensar que un circuito rectificador de onda completa monofásico y un circuito rectificador de onda completa trifásico se comportan de la misma forma, ya que hemos realizado exactamente el mismo procedimiento de un circuito monofásico en un trifásico, pero es que debemos de recordar que en estos análisis matemáticos provisionales solo trabajamos con magnitudes, no estamos trabajando con los desfases como tal. Recordemos que estos datos únicamente los calculamos para al momento de ingresar al software PESIM comprobar que el análisis que realizamos para analizar el circuito es el que se debería de utilizar en ese tipo de circuito y así obtener simultáneamente los mismos datos que el software. Sin embargo, nosotros en papel, por decirlo así, únicamente vamos a tener las magnitudes. Ahora, como pueden observar en pantalla, está nuestro circuito simulado en PESIM, en donde hacemos uso de el circuito rectificador de onda completa trifásico ideal y a continuación haremos algunas demostraciones en PESIM para ver si los valores arbitrarios que tomamos, el punto de frontera, la corriente de carga y nuestra fuente de alimentación serían valores adecuados para diseñar un circuito rectificador de onda completa trifásico que funcione de una manera eficaz. Bueno, como pueden observar, aquí tenemos nuestro circuito en PESIM. Aquí sí vamos a comenzar a hablar un poco de desfases y pues lo primero sería mencionar los desfases entre nuestras tres fuentes senoidales, en el cual podemos observar que utilizamos el voltaje 170 pico que habíamos mencionado en el análisis matemático y en el punto de A a N lo tenemos con un ángulo de desfase de 0 grados. En el punto B lo tenemos con 120 de desfase, conservando su magnitud de 170. En el punto C lo tenemos con un desfase de 240, conservando su amplitud de 170. Por otro lado, podemos observar también que hemos utilizado el valor de inductancia obtenido a través de los cálculos matemáticos. Entonces podemos observar que tenemos 0.033 henrios, que es aproximadamente los 33 milihenrios que deducimos.
Además, tenemos nuestra fuente de carga que tiene los 750 miliamperios que definimos. La intención de haber simulado este circuito en PSIM es para poder determinar si los valores que elegimos arbitrariamente de verdad a través de los cálculos matemáticos pueden llegar a constituir un circuito rectificador de onda completa trifásico funcional, que funcione adecuadamente. Y es por eso que, como pueden notar, tenemos diferentes medidores de nodo a nodo, los cuales nos ayudarán a graficar estos puntos de interés y así poder analizar las gráficas y poder decir si el circuito se comporta como nosotros esperábamos. Y es por eso que en primer lugar vamos a simular lo que son nuestros 3 voltajes de entrada. Como pueden observar, se cumple el cometido. Nuestros voltajes de entrada se comportan absolutamente bien. Como ven, son ondas senoidales que están desfasadas una de la otra 120 grados. Entonces, hasta este punto podemos decir que nuestro circuito está simulado de forma correcta. Es decir, sí se comporta con todas sus conexiones como un circuito rectificador de onda completa trifásico. Sin embargo, hay que ver a través de las otras gráficas si de verdad nuestros valores satisfacen que se cumplan las gráficas. Pues a continuación vamos a graficar lo que es el voltaje de carga, el voltaje de inductor, el voltaje NN. Vamos a graficar el voltaje PNP. Si recordamos los gráficos vistos en clase, podemos decir de que a simple vista todos nuestros gráficos coinciden con los de un rectificador de onda completo trifásico. Nuestro voltaje de carga se comporta bien, nuestro VNN también y nuestro VPN siempre obviamente tienen sus valores constantes y luego se disparan y pareciera que vuelven a ser una onda senoidal, pero recordemos que es porque presentan la pérdida de 9.33 que mencionábamos en los cálculos matemáticos, y es por eso que podemos ver a través de la gráfica del inductor que tal vez el valor del inductor no es el mejor, ya que vemos que la gráfica no es tan satisfactoria. O sea, estamos viendo que se está cargando y se está descargando, pero se está cargando y descargando demasiado rápido. Esto por el valor que elegimos, ya que para mejores resultados se supone que los inductores deberían de rondar entre 0.05 y 2 milihenrios. Entonces quizás nuestro valor no es adecuado, no entra en el intervalo y por eso es que se ve este tipo de comportamiento. Pero sin embargo no quiere decir que el circuito no funcione, sino que simplemente no es tan satisfactorio, o mejor dicho, no es tan eficiente como nosotros esperábamos. Y es que si bien podemos analizar el hecho de que nuestro voltaje promedio de salida es de 153.08979, es un valor demasiado alto, o sea, es decir, no necesitamos una salida tan grande, y es por eso que quizás en conclusión podríamos decir que este circuito rectificador de onda completa trifásico que diseñamos quizás no es tan eficaz como un circuito rectificador de onda completa trifásico no controlado, sino de que necesitamos anteponer a las fuentes un transformador que nos permita reducir nuestra entrada tan alta de corriente alterna a una más baja para obtener una salida más pequeña y eficiente en cuanto al valor promedio de salida. Es decir, en conclusión, este circuito sería mucho mejor como un circuito rectificador de onda completa trifásico controlado, añadiendo un transformador. Entonces, esto es todo por el video de hoy y muchas gracias por su atención.